tema de Israel Vallarta, que ahí es en donde voy a precisar algunas fallas que yo vi en la información que le han brindado a la Secretaría de Gobernación. Como pueden ver, nosotros estuvimos en la conferencia de prensa. Israel está solicitando conferencias de prensa y aquí quiero hacer unas aclaraciones muy puntuales. La primera aclaración es, y yo agradezco mucho, veo que hay muchísimas personas que hoy están en Twitter y que dicen que yo soy la que ha visibilizado el caso de Israel Vallarta. Yo soy de las que ha insistido, pero no soy la única. Lo ha hecho Hans, lo ha hecho don Arturo del Chapucero. Hemos sido varios los que hemos insistido. Sí, efectivamente, yo fui quizás de las que se metió como hasta la cocina. Tan nos metimos hasta la cocina que hoy en este programa, en esta transmisión, hacía el comentario y celebraba que hoy ya veo muchas cámaras. Celebro que vayan cada vez más cámaras. Por ejemplo, estaban ahí las cámaras de Grupo Fórmula, de Grupo Fórmula. Estaba ahí Milenio. Celebro que estuvieran ahí. Lo digo honestamente, yo celebro que estuvieran ahí porque durante 16 años no los vimos. Durante 15, 16 años ni pío dijeron. Y cuando hablaban del tema, preguntaban por Israel, no, era por Florence. Entonces, hoy celebro que los medios de comunicación estén dándole foco a lo que está ocurriendo con Israel Vallarta. Pero hay varias inconsistencias en lo que informa la Secretaría de Gobernación. Nosotros hemos estado buscando a Paulina Telles, que es la titular de las mesas de justicia, la titular de este grupo de asesoría de justicia que tiene la Secretaría de Gobernación. Y ella es el primer filtro, que ella es la que recibe la información, la que la procesa, prácticamente es el brazo derecho de Olga Sánchez Cordero. Y en más de una ocasión nos han denunciado que Paulina Telles no solamente ha obstaculizado los casos, sino que ha intentado de disuadir a los familiares para que dejen de buscar justicia o para que dejen sus procesos ahí y que ya, ahora sí que ya lo dejen por la paz. Son al menos 5 casos que tenemos de diferentes víctimas que tienen exactamente la misma versión. Exactamente la misma. Ese es un punto. Otro punto es que también nos han compartido víctimas familiares de reclusos sin sentencia, con tortura, como ustedes lo quieran, que han visto a Isabel Miranda de Wallace rondar por las Secretaría de Gobernación, por las mesas de justicia. Nos han dicho que hay gente de Isabel Miranda de Wallace dentro de la Secretaría de Gobernación. Nosotros no hemos podido confirmar esa información, hemos buscado platicar con Paulina Telles para ver cuál es su postura y hasta este momento no hemos obtenido, ni media respuesta. Seguimos buscando, de hecho, hasta la propia Secretaría de Gobernación, que a veces creo que es más fácil llegar al sol que a Olga Sánchez Cordero, pero uno no pierde la esperanza ni pierde la fe, y ahí vamos pian pianito. El asunto que quiero llegar es que hubo muchas preguntas incisivas y se centraban en por qué no han aceptado la propuesta de la Secretaría de Gobernación. Milenio la hizo más como para, ya saben, la usual. Milenio lo hizo más como para amarrar navajas, mientras que los otros medios pues queríamos, yo ya sabía, pero, y se los compartí aquí en varias ocasiones, yo ya sabía por qué se estaba tomando esta decisión, pero hoy me enteré de algo mucho más. La propuesta que le hacen a Israel Vallarta es una propuesta de liberación por desvanecimiento de datos. Y esa propuesta solo aplicaría para una de las 2 causas penales. Son 2 causas penales. La segunda causa penal es por Valeria, otra presunta secuestrada, pero en realidad serían sobre las mismas, solo que la primera causa penal incluye a Florence y la segunda causa penal no la incluye. No sé por qué se tomó esa determinación. Israel lo está explicando mientras estaba hablando en la llamada y se cortó. Acuérdense que solamente son 10 minutos. Entonces, en este sentido, la Secretaría de Gobernación hace esta propuesta y hace esta propuesta a principios de este año, principios entre enero, febrero, por ahí fue que hace la propuesta. Y a partir de ahí, Israel Vallarta ha estado, solicitó una cosa, solamente una cosa solicitó. ¿Qué pidió Israel? Que le dieran garantías
de que si él salía libre por bajo esa propuesta, no lo volverían a encarcelar por la segunda causa penal. Y esa garantía, pues es la fecha que no se la pudieron dar. Israel Vallarta ya no ha vuelto a tener comunicación con la secretaria de Gobernación después de que se le hizo esa propuesta y él lo que quería es que se le diera esa garantía de que si aceptaba eso no lo volverían a meter preso por la segunda causa penal. Esto queda confirmado el día de hoy cuando Olga Sánchez Cordero dice que esta condición solamente aplicaría para una de sus dos causas penales. Entonces eso quiere decir que la segunda causa penal seguiría existiendo y como también es un delito grave, pues entonces Israel seguiría en prisión aunque aceptara la recomendación de la Secretaría de Gobernación para buscar su libertad. Entonces tampoco es como que le estuvieran dando una gran opción. Ahora, Israel, justo lo dijo su abogado, va a seguir luchando por su inocencia. Ese es el tema. O sea, Israel no va a dejar de luchar por su inocencia. Así se le otorgara la libertad, él continuaría luchando por su inocencia, porque lo que él quiere es que se le reconozca inocente, no solamente libre. Y aquí entra un punto, y por supuesto fue materia de pregunta, si el decreto lo aceptaría o no lo aceptaría, y el abogado nos dijo, ese es un tema del Poder Ejecutivo, nosotros vamos con un tema del Poder Judicial que es distinto. Aquí quiero también mencionarles, y esto es muy importante, que esto de la inocencia no lo tiene por qué determinar, no es poder de la Secretaría de Gobernación, no es la ventanilla correspondiente, no es la ventanilla correcta. La ventanilla correcta es el Poder Judicial, es el juez de control, es la Fiscalía General de la República en donde se llevan los procesos. Esa es la ventanilla correcta. No lo puede hacer la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿dónde estuvo la información a medias? Cuando la Secretaría de Gobernación dice que Israel Vallarta no ha aceptado ninguna de las propuestas que le han dado. Y ya se quedó ahí la Secretaría de Gobernación, pese a que la Secretaría de Gobernación, y porque lo dijo Hans, se los preguntó y la Secretaría de Gobernación asintió con la cabeza, tiene conocimiento de que hubo una contrapropuesta de Israel. La contrapropuesta de Israel es que se le otorgue la libertad por conclusiones no acusatorias. Ya aquí en el programa les explicamos qué es qué, ¿no? Que conclusiones acusatorias prácticamente el Ministerio Público actuaría como si fuera defensor de Israel Vallarta para que se determine que llegaron a conclusiones no acusatorias, o sea que no es culpable. Eso es lo que le daría una libertad inmediata o que se retiraran los cargos, que es justamente el asunto. Para hacerlo más simple, retirarían los cargos porque las conclusiones de la investigación fueron no acusatorias, entonces no habría delito que perseguir e Israel saldría inmediatamente libre. Eso es lo que él propone porque es lo que está buscando. Eso es inminente, nadie puede decir que no. ¿Es probable que se lo den? No lo sabemos. Él ha estado aportando pruebas, sobre todo para la segunda causa penal, para que se reconozca su inocencia y se reconozca que ahí hubo un delito que no cometió, que no se cometió, más bien que ni siquiera existió el delito. Y la defensa va a seguir apelando a eso, porque están en su derecho. El presidente López Obrador hizo hoy una precisión importante diciendo que no sé si tomarlo como que lo dijo entre molesto o no, como de están buscando demandar para que se les repare el daño. No sé, no lo quiero interpretar así, pero sí se sintió como pues es que están buscando demandar para que se repare el daño. Si eso lo buscaran, estaría en todo su derecho, porque pues te quitaron 16 años de tu vida que nunca vas a recuperar, ¿no? En el caso de Brenda, la mamá de Brenda nos dijo que sí, que ella sí está, que esto está dentro de la recomendación, o bueno, dentro de la opinión está el que se le repara el daño. En el caso de Israel también, esto en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH le solicita, la CNDH sí le recomienda a la Fiscalía General de la República, en el caso de Israel, que se le declare como víctima y que se le repare el daño. En el caso de Israel, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí emite esa declaración. Es el momento en el que no lo ha tomado la Fiscalía General de la República y el proceso seguirá. Pero se lo pregunté a Mari, se lo he preguntado en más de una ocasión, se lo pregunté también al abogado el día de hoy y la respuesta que me dieron es que no. El abogado no tiene conocimiento alguno de que Mari o Israel hayan solicitado la reparación del daño. No lo tiene en este momento, no lo tiene identificado, no se ha hablado de eso, no se ha mencionado. Ahí es justamente cuando tengo la oportunidad de hablar con el abogado y es cuando me dice que no existe en este caso la solicitud para reparar el daño. ¿Por qué? Porque la prioridad es que él esté en libertad.
Eso yo se lo había preguntado a Mari Vallarta, y Mari Vallarta ya me había dicho, nosotros no estamos solicitando ninguna reparación del daño. Nosotros lo que queremos es que Israel salga libre. En el caso que Israel salga libre y ya esté afuera y sea declarado inocente, veremos. No es como que lo descarten, pero no está esa solicitud sobre la mesa. No está, y lo repito, ellos no lo han solicitado. Entonces, este es un punto importante porque aquí también se ha llegado a una cierta desinformación. Tengo información, no la he podido comprobar, que hay sí otra persona cercano al núcleo de Israel que sí podría haber estado solicitando la reparación del daño, ¿no? Esto es algo que propiamente tendrá que reconocer Israel o tendrán que reconocer las partes, pero la información que está obteniendo la secretaria Olga Sánchez Cordero viene desde ese lado de la información y no precisamente desde la parte legal y jurídica que tiene en resguardo a Israel Vallarta. Otra cosa en la que se equivocó la secretaria de Gobernación es cuando dice que las pruebas que ellos han obtenido a favor de Israel Vallarta han sido entregadas a través de su familia y amigos. Y no, Israel eso lo aclara en la llamada y dice, no se confundan, el que ha entregado las pruebas en mi defensa soy yo. El que ha aportado todos los elementos de prueba para mi defensa he sido yo. No ha sido ni mi familia, ni han sido mis amigos. He sido yo. Entonces, ahí está otra información imprecisa que tiene la Secretaría de Gobernación, que yo considero que es el día importante. Si no la quieren hablar con Mari, porque Mari justamente ya está, vaya, Mari la vetaron por denunciar lo de Paulina Telles, dicen que mintió y no sé qué, yo vi las conversaciones, no hubo mentira, ahí estaban las conversaciones, las vi el intercambio de mensajes entre Mari, Paulina y otros abogados del equipo de justicia, y que 5 personas me digan exactamente lo mismo de la misma persona y que sus casos sean distintos, bueno, solo me falta confirmar la información y verificar esta parte con Paulina Telles, pero ya ni siquiera nos ha dado respuesta. Entonces, creo que aquí la Secretaría de Gobernación tendría que poner mucha más atención en estos pequeños detalles que le manejan la información completa. Considero, y eso lo digo personalmente, que si efectivamente la Secretaría de Gobernación ya no tiene una propuesta más que dar, ¿no? Que esta es la última carta que ellos pueden proponer, que lo digan como tal, pero que lo digan con todas sus letras. La Secretaría de Gobernación ya no puede hacer más. Esto es lo último que podemos hacer, es el último recurso que nosotros les podemos sugerir, que está quizás en nuestras manos, que nosotros podemos intervenir, pero lo demás ya no podemos hacer nada y está bien, porque se entiende que es el Poder Ejecutivo y que aparte hay un Poder Judicial que tiene que procesar y tiene que ir con su chamba. Nos queda perfectamente claro que la Secretaría de Gobernación no es la que va a resolver ni los casos de amnistía, ni los casos del decreto, ni mucho menos los casos en donde ellos están buscando que se pruebe la inocencia y están apoyando con la resolución. A mí me queda perfectamente clara esta parte. Pero aquí también viene un punto importante y es que justo le pregunto al abogado si tiene conocimiento de si Israel Vallarta estaría realizando alguna demanda a los implicados en el montaje o a quienes estuvieran detrás de su encarcelamiento. Y en ese momento el abogado me dice exactamente lo mismo, que no tiene conocimiento de eso, que hasta este momento esa no ha sido ni tema, así como tampoco lo ha sido la reparación del daño, no han sido tema. Lo que es tema es la libertad de Israel y que se reconozca su inocencia. Quería dejar estas partes claras porque parece que luego hay un poco de desinformación o que no se tiene la información completa y que solamente se está juzgando desde una perspectiva, cuando aquí es un tema tan complejo que sí hay que analizar y que hay que hacer esas preguntas que muchos medios de comunicación pues no han hecho propiamente porque ni siquiera están empapados del caso o lo han retomado apenas. Entonces, vaya, aquí creo que eso era parte que yo les quería compartir. Ahora, aquí ni siquiera, y eso también lo explica el abogado, el tema de amnistía ha salido mucho sobre la mesa de si el presidente podría aplicar o no en una amnistía y demás, o que si le darían o no el indulto. Esto no está sobre la mesa por distintos factores, porque para empezar ni siquiera hay una sentencia, ¿no? No hay una sentencia en el caso de Israel. Al no existir sentencia, pues no tenemos la forma en que el presidente diga vamos a indultarlo o no. Y además, hay que recordarles que aquí el punto más importante es que tenemos una persona que está buscando que se le considere inocente, no solamente que se le libere,
sino que se le considere inocente. Y esta es la parte que a mí más me interesa que se deje clara. Se está buscando que se le declare inocente. Israel lo que quiere no es nada más salir libre y ya. Lo que él quiere es que se reconozca que no es culpable. Y eso le da un peso y le da un sentido muy distinto a la información y al tratamiento de la información. Si ustedes no lo vieron, les voy a poner este fragmento, que es lo que yo le pregunto al abogado de Israel Vallarta, para que lo tengan con toda precisión, lo tengan claro. El señor productor es muy probable que ahorita sí me empiece a regañar por la maraquiza porque no lo vio, no vio el señor productor lo que yo estábamos haciendo, entonces se va a enterar apenas de cómo andaba yo maraqueando y cómo andaba en el, ¿cómo dijiste? El pulso de la noticia, ¿verdad? El pulso de la noticia, el verdadero pulso de la noticia. Vamos a ver, escuchar lo que nos contestó el abogado de Israel Vallarta, que es justamente lo que les acabo de explicar, para que todos estemos en el mismo escenario, todos estemos en la misma información y ayúdenos a compartirlo porque, les repito, hay mucho medio desinformado por ahí que anda asegurando cosas que no son y que ni siquiera hicieron las preguntas teniendo al abogado ahí enfrente. Entonces, ayúdenme a compartir la transmisión hasta en la sopa, en el chat desinformador de las tías y los tíos de WhatsApp, en los grupos de panistas, en los grupos de donde usted quiera. Ayúdenme a compartirlo si es que los tiene y si no, en los grupos de la familia, de los vecinos, de los compadres, de la fiesta que nunca se hizo. Ayúdenos a compartirlo para que la gente se informe de qué es lo que está pasando. Y este es el abogado de Israel Vallarta hablando sobre el caso y lo que les acabo de explicar, la reparación del daño, las demandas y el proceso que sigue actualmente Israel. Por escasez, identifiquémoslo así, y el asunto de la señorita Valeria, ¿sí? ¿Tienen ustedes conocimiento si los que en ese momento se decían presuntos secuestrados o los que dice Israel que no son víctimas han regresado a ratificar sus denuncias, han venido a confirmar sus denuncias y las declaraciones que dieron hace 15 años? Bueno, lo que pasa es que, bueno, eso es una cuestión ya propia del proceso. Me ha pedido Israel que, bueno, no comentemos nada en relación a esto, pero finalmente, si habláramos en términos muy generales, pues el hecho de que una víctima pueda o no años después ratificar su declaración o hacerlo en determinado tiempo, eso no incidiría en algún aspecto como si pudiéramos pensar retirar una acusación o que la acusación ya no quedara vigente. Realmente sería, todo eso es aspecto valorativo, de valoración del juez en la sentencia. Entonces pueden pasar una y mil cosas, pero todo será ya valorado por el señor juez en la resolución. ¿Cuáles son los motivos particulares por los que esta propuesta de la Secretaría de Gobernación del tema de los datos no le convence a la defensa y no le convence a Israel Vallarta? Lo que pasa es que nosotros, bueno, agradecemos mucho, ¿no? También esta opinión que nos dieron de la Secretaría de Gobernación. Para nosotros, todo lo que sea ayuda, lo agradecemos infinitamente. Pero bueno, mi representado y yo hemos decidido esperar a esta situación. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, son dos asuntos, no solo el de donde estaba relacionada la señorita Florence Cassés. Entonces, bajo la obligación que tenemos, y en el caso de su servidor, de garantizar una defensa adecuada del señor Vallarta, pues nosotros hemos determinado seguir en el proceso ofreciendo pruebas hasta que sea necesario. ¿Sí? Entonces, no es tanto que nosotros hayamos ido en contra de esa situación. Lo que pasa es que lo que buscamos es que sea, como ya se ha dicho aquí, una absolución total. Y eso, pues, obviamente ya será al final, en el caso de que así sea, cuando el señor juez dicte la sentencia, o en el caso, como les comenté yo, y no solo en el asunto del señor Vallarta, en cualquier otro asunto, porque por mandato de ley así lo está. Si hubiese unas conclusiones acusatorias, bueno, entonces esto traería como consecuencia la culminación inmediata del asunto y la libertad de Israel Vallarta Cisneros. Entonces, no tendría nada que ver el hecho de que no se tomara esta decisión por el tema de solicitar la reparación del daño, sino que es por el tema de inocencia. Y definitivamente, cuando menos yo le puedo decir de mi parte, que yo no tengo conocimiento de que los familiares, la familia del señor Vallarta o él
busquen alguna reparación del daño o indemnización. Al menos eso yo lo desconozco. Lo que yo sí le puedo decir es la parte que yo he trabajado, la que sigo trabajando y lo hago con mucho gusto porque es mi labor, mi función, que es la de defender al señor Israel Vallarta Cisneros. Realmente no tengo datos, les soy honesto, si hubiese alguna razón que esto se haya alargado por cuestiones de reparación del daño o alguna otra finalidad. Únicamente es buscando que al final, en una sentencia de ser, reitero el caso, se dicte la libertad del señor Israel Vallarta Cisneros. ¿Y esto cómo se logra? Pues no solo en este, en cualquier otro caso, pues ofreciendo pruebas. El juez tendrá que valorar todas las pruebas que ofrezcan las partes y al final dictar una sentencia bajo los parámetros que él considere que sean más correctos, lo que él considere realmente que haya sido la verdad. Y eso es en todos los asuntos que se llevan en cualquier procedimiento de esta índole en materia penal. ¿Considera que hay condiciones para que se le dé una sentencia favoritiva a su cliente? Mire, dar una opinión valorativa sería incorrecto y antiético de mi parte. Realmente no sabría yo decirle esa cuestión de manera puntual, porque a final de cuentas no seré yo el que resuelva, será el señor juez. Lo que sí le puedo decir es que yo estoy trabajando junto con Israel y buscando todos los medios y todas las pruebas para precisamente ya en una sentencia, reitero, de ser el caso, que sea favorable a nosotros. Pero que se den las condiciones, no podría yo decirlo porque creo que faltaría a mi ética profesional si lo fuera, porque estaría yo dando una determinación futura que ni siquiera me corresponde a mí hacerlo, sino ya en su caso y en su momento, facultad del señor juez. Entonces, solamente para ya ir concluyendo con estas ideas, conforme a lo que se dice hoy en la mañanera de este decreto, podrían aceptarlo o no, pero todo depende de que se llegue a una conclusión de inocencia, que se desahoguen todas las pruebas y que se llegue a una condición de inocencia de Israel Vallarta. Bueno, lo que yo entendí en la mañanera, que estuve atento a la misma, y en cuanto al decreto presidencial, los efectos o alcances que este decreto pudiera tener, pues ya sería una cuestión completamente independiente a nosotros, porque eso ya le correspondería pues al Ejecutivo Federal tomar las determinaciones, medios y vías a través de los cuales pudiera establecerse. Primero habría que conocer el decreto, ver su contenido, ver los lineamientos que se van a establecer en el mismo y ya sobre esas premisas, pues ver si de alguna manera este decreto pudiera ser aplicado a Israel Vallarta. Realmente estaría hablando yo sin fundamentos o sin bases, pero si en el supuesto caso, sin conceder, se estableciera este decreto, bueno, ya no sería una cuestión ajena incluso a mí, porque eso ya tendría, en cuanto a su aplicación y alcances, sería cuestión del Ejecutivo Federal, no de nosotros. ¿Israel cuenta con el protocolo de Estambul que acredite la tortura? De hecho, hay pruebas en el expediente relativas a este aspecto, pero insisto, todo esto es una cuestión valorativa. Puede haber muchas pruebas en un proceso, pero al final de cuentas esto ya lo tendrá que ponderar el señor juez en una sentencia y no podríamos adelantar alguna determinación por el hecho de que existan determinadas pruebas. Entonces, le puedo decir que hay pruebas que se están recabando aún, otras que ya están desahogadas y que obviamente todas estas las explotaremos en su caso y en su momento en favor de Israel. Su cliente le ha comentado si habrá algún tipo de demanda contra aquellos que participaron en este montaje, si habrá alguna demanda contra aquellos que lo habrían implicado en esto, se ha hablado de eso, y si existe ya alguna fecha por parte del juez para ver qué es lo que sigue con el proceso una vez que ustedes ya presentaron estas nuevas pruebas a favor de Israel. Ok, en relación a su primera pregunta, no, él no me ha comentado nada, realmente nosotros estamos enfocados a su defensa. Lo primordial para nosotros es su defensa. Yo en las múltiples visitas que tengo con él en el Cefreso 1 del Altiplano, únicamente hablamos de aspectos jurídicos de su defensa. Por lo demás, le puedo decir que el señor Vallarta, por lo menos lo que yo le puedo comentar, es que él está únicamente encausado en su defensa, nada más.
única y exclusivamente. Y el proceso, bueno, yo me permitiría reservarme esa información porque él me lo ha pedido también así, y aparte porque es complementario de mi función como defensor público y como defensor público federal de él en relación al trámite o sustanciación actual del proceso que llevamos en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la ciudad de Toluca. Muchas gracias, abogado. Estoy para servir. Muchas gracias. Ahí está. Eso es lo que dijo el abogado Arturo Robles, es el abogado, el defensor público de Israel Vallarta. Y aquí había una pregunta por ahí que decía que tendría que leer el expediente completo y no solo centrarme en un lado. Ahí les va, y lo he dicho en más de una ocasión. Algo que yo le pregunté al abogado fue el tema de las víctimas, porque es lo que brinca mucho. Hay que recordarles que hubo varios testimonios de los presuntos secuestrados, el caso de Ezequiel, el caso de Cristina, por decir los más emblemáticos, porque el hijo de Cristina, que también habría sido secuestrado, en ese momento estaba muy chiquillo. El punto es que las declaraciones televisivas, mediáticas, lo que dijeron ante los medios de comunicación, tanto Ezequiel como Cristina, es que sí habían reconocido a Florence Cassés y que reconocían a los secuestradores y que habían sido, en caso de Cristina, que había sido víctima de abuso sexual. Pero eso no está en las declaraciones legales. O sea, lo que dicen mediáticamente es una cosa y lo que dicen legalmente es otra. Y además hubo varias cartas que hizo Cristina que cambia, sus versiones cambian notablemente una a otra. Entonces, esta variación entre las declaraciones que hace una de las presuntas víctimas es las que obviamente pone uno a pensar, bueno, ¿de qué se trata? En el caso de Ezequiel, él fue muy insistente con la presunta, que casi tenía un hoyo de la inyección que le habían puesto cuando le iban a amputar el dedo, que casi tenía un hoyo, y no sé si ustedes se acuerdan, si no se acuerdan, Ezequiel iba a todos los medios de comunicación, sobre todo a Milenio y todos ellos, y decía, miren, aquí está, aquí se ve cómo está el hoyo, casi, aquí todavía se ve el hoyo de cómo me hicieron picar. Entonces, estas declaraciones las dan entre los medios de comunicación, pero no así en la versión legal. La versión legal es otra cosa. Entonces, por supuesto que hay que esperar. Nosotros no somos los jueces, es la justicia, aunque suena a pleonasmo, son los jueces quienes tienen que resolver este caso, pero no por eso vamos a dejar de visibilizar que aquí se necesita justicia, pero aguas, no es nada más el caso de Israel, y lo vuelvo a decir. En nombres mediáticos, Israel, Pablo Solórzano, Brenda Quevedo, y nos podemos ir con muchos más, pero hay todavía más a los cuales no conocemos sus historias, no conocemos sus nombres, y podrían estar en una situación exactamente igual. Tal vez no mediática, pero sí pudieron haber sido víctimas de un montaje y estar pagando, e incluso con sentencia, algo que no les tocaba. Si tenemos gente que robó un pan y que por robar ese pan y no tener dinero, ni para defenderse, ni entender, ni mucho menos, está en prisión. Ahora imagínense qué otra cosa no nos podremos encontrar. El sistema penitenciario no ha reinsertado a nadie a la sociedad. Los convirtió en un sistema de necesito testigos que me sirvan para incriminar a otros, necesito traficantes que me laven la cara a mí para que yo pueda seguir libre mientras ellos están pagando mi condena. Eso es lo que ha pasado en muchos otros países.